Bueno, desde esta convocatoria de Paraclima y Crehuen, por supuesto nos encuentran en nuestras redes sociales, @paraclima.neuquén, @somoscrehuen. Contamos hoy también con el sponsor de la firma Hydraulic Supply. Muchas gracias. Le mandamos un saludo a Mariano Mariño, que como el sol siempre está. Y hoy nos acompaña también, le damos las gracias a la firma Radiarte, que va a estar mostrándonos y hablándonos también de la temática y los productos que hoy nos encuentran reunidos. Bien, nuestra temática básicamente va a ser la automatización de radiadores, sin que comenzamos. Siempre vamos a hablar un poquito como introducción, el principio de trabajo de los equipos. Estamos en calefacción por agua, en un circuito cerrado. La caldera va a ser el generador de calor que va a enviar el agua en este circuito cerrado, en este volumen de agua que forman los sistemas. El famoso mando del equipo, donde va a ingresar por la parte superior del radiador con temperatura, para luego volver a la caldera del famoso retorno. Entonces ahí tenemos cómo es la lógica de trabajo, cómo es esta dinámica. La caldera envía agua con temperatura al el radiador toma esa temperatura y la transfiere al ambiente, lo que nosotros conocemos como convección natural de aire. Entonces, recuerden siempre que el aire del ambiente va a pasar a través del radiador, donde va a tomar temperatura y se va a elevar cuando se enfría, cae. Entonces, este movimiento, que es esta convección natural de aire, es muy sutil. ¿Sí? Para que alguna vez estuvimos en una instalación de funcionando de radiadores, no vamos a notar ese movimiento. Pero así es como calefacciona este sistema, dándole calor a todo el volumen de aire presente en el ambiente donde está el radiador. Así que con esta noción básica avanzamos. En el mercado nos vamos a encontrar diferentes tipos de radiadores. Hoy los vamos a ir viendo en un principio. Tenemos los de fundición de aluminio, un elemento del mismo material, digamos, hecho en un molde donde se inyecta aluminio líquido y conforma todo un cuerpo entero. Después tenemos los de extrusión. Estos radiadores los vamos a desarrollar también, pero tienen otra forma de fabricación. Y dentro de lo que es la misma línea también aparecen los bimetálicos, que se hicieron populares en los últimos años, en donde tienen un elemento de aluminio con un corazón, con un interior de hierro. Y por último los toalleros, que más que nada los vamos a ver, como lo dice su nombre, ubicados en los baños de las viviendas. Así que vamos a hablar un poquito primero de cada una de estas tecnologías, y después nos metemos en la automatización. Bien, fundición de aluminio. Acá tenemos, en este caso, el modelo también de la firma Radiarte. Elementos que se unen entre sí para conformar un radiador de determinada cantidad de secciones. Siempre vamos a recordar que la cantidad de secciones va de la mano del balance térmico. Para las caras conocidas que hicieron nuestro curso, saben de qué hablamos cuando hablamos de balance térmico de invierno. En una época también se le decía elementos, y para los que ya lo conocen, los viejos radiadores de fundición de hierro, también se le decía velas en una época. Pero bueno, sección, elemento o vela, estamos hablando siempre de lo mismo, que es la sección es la parte más atomizada de un radiador. El elemento es lo mínimo, la mínima unidad del radiador. ¿Cómo se unen entre sí? Bueno, tienen un niple roscado. Siempre también recordamos que, viendo de frente al radiador, del lado izquierdo tenemos rosca izquierda, del lado derecho tenemos rosca derecha. Este niple, por supuesto, también tiene mitad de rosca de un lado y mitad del otro. Y mediante una llave que tiene la forma de una muesca que tiene el niple, vamos a ajustar o desajustar, uniendo o desarmando las secciones, siempre con una junta de fibra
intermediando para evitar cualquier tipo de pérdida. Bueno, acá lo vemos un poco más en esta animación. Vemos cómo tenemos ese niple roscado que va en el medio de las secciones con la junta de fibra. Y gracias a ella, al niple, unimos las secciones y a la junta sellamos esa unión. También tenemos presente el kit básico de instalación que nos va a incluir buje de reducción, derecho e izquierda. También tenemos un purgador manual de aire, un tapón ciego, una pequeña llavecita para abrir el purgador de aire, tarugos y soportes para sostener al radiador en la pared. Bien, ahora, como les comentábamos, viendo de frente el radiador, cada elemento del lado izquierdo tiene rosca izquierda, del lado derecho tiene rosca derecha, valga la redundancia. Y todos los accesorios que vamos a ir conectando son de 1 pulgada, mientras que, perdón, de media pulgada, mientras que los elementos tienen un diámetro de 1 pulgada. Entonces, lo primero que vamos a colocar en el radiador son los bujes de reducción. Por supuesto, hay de izquierda y de derecha, dependiendo del lado que vayan de los elementos. Muy importante, tengan cuidado, no coloquen el de la izquierda a la derecha y viceversa, porque pueden barrer la rosca del radiador y no sirve más el elemento. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son los bujes de reducción de izquierda y derecha que bajan de 1 pulgada a media, para permitirnos después conectar el resto de los componentes. Bien, en el caso de la parte superior, en uno de los dos lados, vamos a colocar el purgador de aire. Importante que vaya en la parte superior. Nos hemos encontrado muchas veces en obra que colocan el purgador de aire en la parte baja para vaciar el radiador, pero en realidad es para purgar el aire. Y en la conexión que nos quede libre siempre va a ir un tapón ciego. Entonces, cuando nosotros colocamos la llave en la parte superior, va el buje de reducción y después la llave. En este caso estamos viendo del lado izquierdo. Fíjense que el buje en este también es del lado izquierdo, entonces la rosca que tiene ese sentido. Y acá vemos el detentor, que también va en la parte baja. Completamos los accesorios con, en este caso, el purgador de aire, que es manual. Entonces este purgador va en la parte superior para purgar cualquier burbuja de aire que exista. Y en la conexión que nos queda libre, puesto va el buje de reducción y el tapón ciego. Bien, una muy linda innovación también de nuestros amigos de Radiarte es trabajar con válvulas cromadas, que le dan, esta es la válvula, este es el detentor, le dan un toque estético, una terminación estética mucho más acabada, mucho más bonita. Ahí vemos el radiador con sus llave y detentor cromados. Le da otra presencia muy bonita. Acá lo vemos en detalle. Ahí está el radiador de fundición con, en este caso tiene llave cromada y también niple y roseta cromada, ¿no? Como para terminando de completar el juego. Siempre los niples y las rosetas nos van a servir como terminación estética, no tienen otra función que esa. Bien, y siempre los radiadores los podemos conectar de varias formas. Básicamente dos. Una es la lateral, que vamos a tener el mando y el retorno del mismo lado. Entonces, en esa conexión lateral es más simple en el momento de instalar en la obra, porque si hay alguna modificación en el radiador, que nunca pasó ni volverá a pasar, en donde
por diferentes criterios se decide poner o un radiador más grande o más pequeño, con mayor o menor cantidad de secciones de la que habíamos pensado en el diseño, bueno, este tipo de conexión lateral nos permite modificar el tamaño del radiador sin tener que modificar las conexiones de la pared. Ahora bien, lo que vamos a recomendar es que no tengamos más de 10 secciones conectadas de manera lateral. Acá lo que estamos viendo es una termografía, que es un video que nos va mostrando cómo trabaja el mando. En este caso está ingresando el mando de manera lateral, del lado derecho de la pantalla. Va tomando temperatura, el agua que va circulando. A medida que desciende el radiador va, por supuesto, transfiriéndole calor, por eso es que la temperatura del agua desciende. Lo que estamos viendo como un rectángulo en el medio del radiador es un termómetro que está apoyado, por eso hace sombra al calor. Entonces vemos cómo el agua ingresa por la parte superior, va descendiendo, va entregándole calor al radiador y después vuelve por el retorno. De esta manera lo que estamos observando es una conexión lateral. Mando y retorno en el lado derecho de nuestra pantalla. Y con un radiador que no supera las 10 secciones de tamaño. Y la otra forma es la conexión cruzada, en donde mando y retorno, siempre respetando que la llave de mando va en la parte superior, el detentor del retorno va en la parte inferior, pero están cruzadas de lado. En este caso, el mando ingresa por la derecha, el retorno sale por la izquierda. Podría ser al revés, por supuesto. Por la izquierda, retorno por la derecha. Entonces nosotros cuando vemos cómo trabaja eso en el circuito, nos vamos a encontrar, este es un radiador que tiene la conexión inferior, pero mediante un tapón ciego lo que logramos es forzar la circulación del aire hacia arriba en el primer elemento y después se distribuye hacia el resto de los elementos. Entonces es como si tuviéramos el mando por el costado derecho superior y el retorno del lado izquierdo inferior. Entonces, este tipo de conexión lo que nos asegura es una buena circulación interna en el radiador. Esa es su ventaja con respecto a la conexión lateral. Siempre va a circular bien el agua dentro del radiador. El punto es que si tenemos alguna modificación del tamaño del radiador, estamos en una situación más compleja porque ya tenemos que estar modificando la instalación en la pared. Así que esas son las características tanto de la forma lateral como cruzada. Lo otro, lo que vamos a ver es las funciones, porque si bien la llave y el detentor son llaves de paso, valga la redundancia, tienen una función específica cada una. La llave es para apertura y cierre del agua, o sea que es para el uso del usuario. Lo que vamos a ver es que el usuario puede cerrar completamente el radiador o disminuir el paso y eso hace que el radiador tome menos temperatura. Ahora bien, el detentor es lo que vamos a usar nosotros, los instaladores, al momento de regular la instalación. Vamos a buscar lo que se llama equilibrio hidráulico. Y este equilibrio hidráulico significa que entre el mando y el retorno tenemos que tener por lo menos 10 grados, en realidad 10 grados de diferencia. O sea que si tenemos la temperatura del mando a 60, el retorno debería estar a 50. Fíjense que el rango que nos manejamos siempre es entre 60 y 80 grados. Y si trabajamos 80, el retorno debería estar en 70 grados. Y acá tenemos una lógica de cómo regular el detentor. La lógica es que en los radiadores más alejados de la caldera, el detentor va a estar más abierto que en los radiadores más cercanos a la caldera. Un clásico de nuestra parte es decir que el agua va a circular por donde menos esfuerzo le genere. Entonces, si tenemos un radiador a 2 metros y otro a 20, el agua va a tender a ir al más cercano. Lo que hacemos
con la regulación del detentor es que al agua le cueste lo mismo circular al primero que al último de los radiadores. Entonces, de esta manera logramos el equilibrio hidráulico, que no es otra cosa que cada radiador reciba el caudal de agua que necesita de forma homogénea, de forma pareja. Así que atención con la regulación de los detentores. Forma simple de esta regulación, bueno, cerramos todos los radiadores, dejamos solamente el último abierto con el detentor al máximo, encendemos la caldera y cuando ese radiador toma temperatura, el más alejado del equipo, nos sirve como testigo. A medida que nos vamos acercando de radiador a la caldera, vamos abriendo el detentor con menos caudal que el más alejado. ¿Y por qué les decía que nos sirve de testigo el más alejado? Porque básicamente si se empieza a enfriar sabemos que tenemos que regular más cerrados los detentores del resto de los radiadores. Así que esta es una forma simple, práctica, para en la instalación poder tener criterio de regulación del detentor. Bien, después tenemos la tecnología de extrusión de aluminio, que en este caso también tenemos un radiador como se llama el Milano. Acá, Fernando, no sé si nos querés comentar cómo es la fabricación de este tipo de radiador. Encantado, sí, por supuesto. Antes aprovecho y que me voy anotando algunas cositas respecto a lo que venías, digamos, disertando de forma súper interesante. Hay algunas cosas que no se tienen en cuenta respecto a, por ejemplo, el rendimiento de los radiadores y de algún modo me hizo dar cuenta en el momento que hablábamos de secciones, de elementos o de velas, y muchas veces estamos con esta costumbre de comparar instalaciones o balances térmicos por cantidad de elementos, o por cantidad de velas, o por cantidad de secciones. Y la realidad es que nosotros deberíamos acostumbrarnos a dimensionar balance térmico por kilocalorías o watt. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos en el mercado diferentes tipos de radiadores en cuanto a tecnología, como bien Lucas lo mencionaste, pero también en cuanto a rendimiento. Y eso no es menor, porque no es lo mismo una capacidad instalada en watts o en kilocalorías de determinado modelo de radiador que un 20% menor. Por ejemplo, en el caso del modelo Vittoria, que es un radiador de inyección de aluminio, que es el radiador italiano que nosotros importamos, es un radiador que está en el orden de las 175, 177 watts por elemento. El Tropical, que es el que todos conocemos y tal vez el más famoso de todos los radiadores de inyección, rinde 146. Estamos hablando de un 20% de rendimiento. Entonces no es lo mismo comparar 100 elementos a la hora de instalación y a la hora de la inversión de una instalación en calefacción que comparar 80. Y acá empezamos a ver otras cuestiones asociadas al rendimiento de los radiadores que tienen que ver, por ejemplo, con el peso en aluminio, con el volumen del líquido circulante. Ahora, si ustedes ven las tablas de cada uno de los importadores, o en este caso de algunos de los fabricantes nacionales, van a ver que todos esos valores se tuvieron que certificar en un momento, y generalmente todos coinciden. Nuestro radiador está en el orden de los 450 centímetros cúbicos por elemento, y el Tropical está en los 370. Si hacen la cuenta, 20%. Nuestro radiador está en el orden del kilo 550 por elemento, el Tropical está en el kilo 300, kilo 280, 20% de diferencia de peso. Entonces, todas esas cosas terminan haciendo, de algún modo, mella al momento de cotizar, al momento de hacer un balance térmico profesional, serio. No se puede hablar de elementos. Se puede, pero deberíamos acompañarlo y deberíamos priorizar, digamos, qué rinde cada uno de esos elementos. ¿Cuántas kilocalorías, cuántos watts, qué potencia me da cada uno de esos equipos? Entonces no es lo mismo decir, y para este balance térmico necesito 100 elementos. ¿100 elementos de cuál? Porque algunos vas a necesitar 110 y de otros vas a necesitar 80 o 90. Y eso es importante y no quería dejarlo pasar, digamos, en hacer mención de esta situación. Mismo caso con las válvulas. Fernando, Lucas, sí. buen comentario,
perdóname, ahí sumo también, porque, Por y supuesto. está bueno, porque vos hablás del delta T, nosotros en el curso lo vemos, lo que es el delta T, y es básicamente qué temperatura también tenés de mando, ¿no? Porque muchas veces se da un valor de cantidad de calor que entrega el elemento, pero te hablan por ahí de temperaturas que no son reales en el sistema. Entonces, la importancia de lo que decís, sumo, de trabajar con el delta T, que es cuánta cantidad de calor rinde el elemento según la temperatura de mando y según la temperatura del ambiente. Exactamente, exactamente. Está dado principalmente por la cantidad de calor que necesitamos que aporte el radiador al ambiente y la temperatura de ingreso. Eh, digamos, Claro. esa ecuación nos lleva de algún modo al delta T. Entonces, todos esos datos que parecen datos técnicos, que parecen datos a veces inútiles o que el fabricante o el importador los pone en la tabla y no se saben bien para qué, la realidad es que todo ese tipo de datos nos permite hacer un balance térmico profesional y a veces gastar o invertir porque yo no creo que gasto, pero sí invertir eh, para alguien que está ajustado en hacer su casa, invertir un 20% menos en la climatización no es menor, no es menor. Y deberíamos acostumbrarnos o de a poco empezar a, a mencionar este tipo de cuestiones, de potencia instalada. ¿De qué potencia instalada estamos hablando? Que eso después se traduce en una cantidad de secciones, en una cantidad de elementos, pero principalmente lo que estamos instalando es justamente potencia. Estamos dando un volumen de climatización necesaria para una cantidad de metros cúbicos en determinadas condiciones. ¿Sí? Y eso me parece que es interesante en cuanto a el momento de seleccionar el radiador, porque después dice, bueno, no, pero este vale 12, no, pero este vale 15. ¿Cuánto vale el watt que nos entrega cada radiador? ¿Cuánto vale la potencia instalada? ¿Cuánto cuesta la potencia instalada? Entonces, eso me pareció interesante mencionarlo en función de lo que venía comentando Lucas. Mismo caso de lo de las válvulas. Lucas mostraba recién la válvula cromada. Y las válvulas deberían medirse también en peso de bronce. ¿Cuánto mide el vástago de esa válvula? ¿Esa válvula tiene un vástago macizo o tiene un vástago reducido? Y todas esas cosas van a determinar la vida útil de la válvula. Y a veces decimos, no, bueno, pero el juego de válvulas de este vale 5 y el de otro vale 8. ¿Y por qué uno vale 5 y uno vale 8? Y tal vez una te dura 5 años y la otra te dura 20. Entonces, ese tipo de cuestiones está bueno interiorizarse, digamos, y empezar a prestar más atención en ese tipo de cuestiones, sobre todo que estamos, digamos, en un ámbito de profesionales y creo que es el aporte que todos nosotros podemos darle al usuario final al momento de asesorarlo, al momento de direccionarlo o al momento de comentarle y aportarle profesionalmente lo que hemos aprendido y me pareció interesante. Pero bueno, no me quiero detener mucho en esto. Lucas me hizo partícipe respecto a los radiadores de extrusión y ahí también hay una cuestión que el pasado nos fue un poco condenando. La realidad es que el aluminio de extrusión es casi 100% aluminio. El aluminio de inyección es un 80% aluminio y el 20% en otros metales, tiene plomo, tiene silicio, tiene un montón de otros elementos que lo hacen más fluido a la hora de poder generar esa tecnología de inyección, que como bien Lucas decía, es aluminio líquido, digamos, inyectado a presión dentro de un molde. Pero en el pasado, y los que hace mucho que estamos en este mercado, hemos tenido experiencias realmente bastante desagradables con los radiadores de extrusión que los han hecho desaparecer prácticamente del mercado con todas las prestaciones interesantes que tienen los radiadores de extrusión. Antiguamente los radiadores de extrusión que estábamos acostumbrados a ver eran un radiador que estaba de algún modo diferenciado en dos piezas, lo que le llamaban cabezales, lo que le llamaban el cuerpo principal de la sección y el elemento, digamos, de vinculación entre ellos. Primero y principal, el cabezal de estos radiadores es un cabezal de inyección, ¿sí? Y segundo, el elemento era un elemento, digamos, de una barra de extrusión. Y ahí partíamos del primer punto.
dos metales diferentes, porque uno estábamos hablando de 100% de aluminio prácticamente, y el otro de 80 y aleaciones de otros metales, por supuesto tenían dilataciones totalmente diferentes, o sea, dilataban a diferentes temperaturas. Y cuando esos radiadores empezaron a fabricarse en el país, la unión, digamos, a la vinculación entre elemento y cabezal se hacía a través de una dosificación de pegamento. Entonces era como una suerte de tormenta perfecta. Dilatación 1 a determinada temperatura, dilatación 2 a otra temperatura diferente y una vinculación a través de un pegamento. Era como la tormenta perfecta. Este tipo de radiadores con una tecnología bastante más moderna digamos, ayornados a como hoy se fabrican en Europa, estamos hablando de que todo el radiador maneja la misma tecnología y el mismo tipo de aluminio. Trabajamos con colectores de aluminio de extrusión, se trabajan con elementos de aluminio de extrusión y después tienen un manguito de vinculación, que es un manguito de aluminio mecanizado en una barra de extrusión exactamente igual a la aleación, digamos, del aluminio principal, que rosca con O-ring sobre el colector y después se vincula al elemento, digamos, press-fitting, a presión, se arman con una prensa. Entonces tenemos una dilatación homogénea en todo el producto, pero además tenemos un doble sello de O-ring por cada extremo de elemento, o sea, cada elemento tiene cuádruple sello de O-ring. Para todos los que hemos trabajado, digamos, en hidráulica, sabemos que el sello de O-ring es el sello más seguro que puede existir. Entonces no tenemos elementos externos respecto al tipo de pegamento, no tenemos elementos externos respecto a dilataciones, sino que tenemos un tipo de producto que se comporta de forma solidaria en cuanto a la temperatura y en cuanto a su conformación. Lo que hace que sea prácticamente imposible tener este tipo de accidentes que tenían los radiadores en el pasado. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de radiadores? El diseño, que nos permiten hacer diseños totalmente innovadores y totalmente diferentes. Este tipo de radiador, por ejemplo, se puede armar desde 20 centímetros entre eje hasta 2 metros de altura, cubriendo muchos de los aspectos que hoy a veces nos hacen ir al piso radiante, como son, por ejemplo, los ambientes demasiado vidriados y demás. Es un modelo de radiador versátil, un modelo de radiador que entra muy rápido en régimen y sale muy rápido de régimen, lo que lo hace muy versátil a cambios de clima, a poder entrar rápidamente en régimen a un ambiente en calefacción. Y después, en cuanto a su morfología, digamos que lo que no podemos cubrir de ancho lo podemos cubrir en altura. Si tenemos poco espacio de pared, también podemos cubrirlo. Y después tiene, sí, una pequeña contra, que el radiador no es rearmable, ¿sí? Nosotros entregamos un radiador de 5 elementos y el colector, que lo tiene rígido, ¿sí? No tiene la prestación que sí tiene el radiador de inyección, que nos permite a nosotros acopiar radiadores y hacer rearmados. Bueno, en este caso de tecnología de diseño o de extrusión, no lo permite. Bueno, no me quiero extender mucho más y lo dejo a Lucas. Después va a haber un espacio de preguntas para poder sacarnos todas las dudas de cada uno de los productos, pero ese es un pantallazo general de esta línea Milano de diseño de radiador. No, muy bueno. Y lo que sí me llamó la atención la primera vez que los vi es que podés tener radiadores de 2 metros de altura. Que eso es para el diseño. Está bien, obviamente es, como decís vos, para obras que tienen doble altura, en donde también hay espacios reducidos, pero eso a mí me maravilló porque es una opción que no está muy presente en el mercado. Bien, también tenemos acá el mismo modelo con llave cromada. Y bueno, y después dentro de todas las tecnologías que hablábamos también que están presentes en el mercado está el bimetálico, que es esta combinación entre vieja escuela de fundición de hierro y aluminio. Se hizo muy popular en un par de años a esta parte. Básicamente, en realidad, este radiador estaba pensado mucho para grandes presiones. Soporta el doble de presiones que los radiadores de aluminio tradicionales. La aplicación en nuestro país no cambia mucho, no dista mucho los radiadores tradicionales porque no tenemos más de 30 kilos o 30 bares de presión como soportan estos radiadores. Pero bueno, están presentes. Y después lo que
también tenemos dentro de las tecnologías presentes en el mercado son los toalleros. En este caso blanco, negro o lux, que es de un color cromado. Así que hasta acá llegamos con las tecnologías. Por eso es que abrimos nuestra primera tanda de preguntas. Así que los leemos y los escuchamos. Están los micrófonos habilitados. Por favor, por supuesto, si pueden levantar la mano para que les demos el paso con la pregunta. También está, como dice Karina, lo escribió bien en el chat. Aparece, lo pueden escribir a través del chat. Mientras tanto, mientras esperamos si hay alguna pregunta, le decimos que después de esto viene la parte de automatización, ¿no? Esta fue como una introducción. Alejandro nos escribe, ¿qué hace que un elemento dé más calorías que otros? Bueno, varios factores. En primera instancia, lo que hablábamos hoy con Fernando, que también lo vimos, la tecnología. Ahí tenemos los radiadores estructurados, los radiadores de aluminio, los radiadores bimetálicos, los toalleros. En primera instancia es el tipo de radiador. Y en segunda instancia también es la temperatura con la que trabajamos. El famoso delta T, que es la diferencia entre el radiador y el ambiente. En ese sentido, un poco lo que decíamos también que lo comentaba Fernando, es, bueno, es perfecto, tenemos esta entrega de calor. Ustedes siempre tienen que preguntar sobre todo con qué delta T, o sea, con qué temperatura de radiador estamos trabajando. Eso va a ser sobre todo el eje central de la diferencia. Fernando, hola, 30 bares, ¿en qué situación tenés? Bueno, eso se usaba mucho en Europa del Este, donde había instalaciones centrales de mucha, o edificios de mucha altura con mucha presión. Acá no es tan necesario, por eso les decía que no aplicaba tanto. Martín, ¿qué tiempo es recomendado para mantenimiento si fuese aluminio o bimetálico? Siempre lo que vamos a hablar de mantenimiento es por lo menos una vez al año. También lo que nos va a decir el usuario va a controlar la presión, eso es constante, la presión de agua que tengamos. Y lo que vamos a recomendar es tratar de no cambiar el agua del sistema a menos que sea necesario por fuerza mayor, ¿sí? Si hay que vaciar el sistema por alguna razón, si hay que sacar un radiador por alguna razón, y lo vaciamos, ahí recuperamos con el agua con la mejor calidad que tengamos disponible, ¿sí? Inclusive muchos instaladores trabajan con agua desmineralizada, después hacer una limpieza del circuito, y la calidad del agua para nosotros es clave. Para nosotros, para el sistema en realidad. Cuando hablamos de calidad es que esté limpia, que no haya suciedad y que tenga poco grado de dureza de agua. Bueno, ahí hay dos manos levantadas. Sí. Y perdón que te interrumpa Sí, respecto al mantenimiento. Muchas veces nos ha pasado seguramente a todos en más de una instalación. Vemos esto de periódicamente o en lapsos medianos de tiempo tenemos disminución en la presión del circuito. Y eso generalmente está asociado a dos cuestiones: o el vaso de expansión de la caldera está hinchando un poco, o hay alguna pérdida en algún lado. Muchas veces esa pérdida está asociada a la vinculación entre la válvula y el radiador. Por ejemplo, te genera un goteo, ese goteo es mínimo, y la temperatura, digamos, a la que alcanza la válvula hace que se evapore y entonces no vemos ningún charco de agua ni nada. Cuando nosotros tenemos merma de presión en un sistema que debería ser, por norma, cerrado, estanco y presurizado, tenemos una alarma. Esa agua para algún lado se está yendo. ¿Sí? Entonces ese es un punto a rápidamente intervenir y rápidamente generar mantenimiento en el circuito, verificar dónde está la pérdida, si es por dentro del muro, si es por debajo del piso, o simplemente, como les decía, es en la conexión de un tapón, en la conexión de una válvula, porque eso va a aumentar considerablemente la vida útil. El usuario generalmente, cuando detecta que abriendo el grifo ha llenado un poquito de la caldera, este tema de la caída de presión que se le apaga la caldera, lo termina resolviendo, hace que
de algún modo desgastemos anticipadamente los radiadores, que se puedan generar corrosión o óxido dentro del circuito, y que eso atenta principalmente contra los radiadores y a posterior, digamos, también con la caldera. Entonces, en cuanto a mantenimiento, también ese punto es interesante de verificar periódicamente si hay un circuito que en lapsos medianos de tiempo tiene caídas de presión y demás. Es un punto interesante a rever en cuanto a mantenimiento propiamente dicho. Perfecto, Fernando, muchas Sí, gracias. ahí La verdad tenemos que la mano levantada de Juan. Juan, te escuchamos. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Ahí está, hola, buenas Juan. noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Bien. mi consulta era sobre el armado de radiadores, particularmente lo que son bimetálicos. Tengo la experiencia en realidad me han recomendado armarlos con lo que es la arandela de cartón que viene en seco. Tenido la experiencia de tener pérdidas y me han recomendado silicona, grasa, selladores de distintos tipos. Y bueno, mi pregunta era qué es lo recomendado en realidad para el buen armado del radiador. Buenas, ¿cómo va, Bien. Juan? Mirá, Bien. en mi experiencia yo coordino con vos, o sea, para mí la junta de cartón es una de las que mejor queda. Y después la siliconada que viene en el kit también anda bien, pero no se Ok, le agrega más nada al radiador, no le tenés que poner ni silicona ni nada, no, la junta únicamente. perfecto. Bueno, muchas gracias. De Por nada. favor. Ahí, Juan, te aporto algo. Hay una junta que es la junta con la que arman la mayoría de las empresas europeas, los radiadores. Es una junta blanca, que no es la junta de cartón que nosotros estamos acostumbrados, que probablemente se consiga en el mercado. La marca de la junta es Cleanser. Es una junta con la que arman la mayoría de los fabricantes europeos y que a la hora del armado es sumamente noble, no requiere de absolutamente nada, solamente de apretar bien, digamos, elemento contra elemento, y no requiere absolutamente nada, pero no es de cartón, es de otro material. Gracias, Fernando. Vamos a Perfecto. comentar. Sí, lo que dice Fernando es verdad, la presión, ¿cierto? Le puedo poner el mejor material y no tiene la presión suficiente entre elementos, es como si nada. Sí, Gustavo, te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, la pregunta era para Fernando. Sí, él mencionó de los radiadores, mencionó las kilocalorías de radiadores, pero no mencionó la del radiador Milano. Quería saber cuántas kilocalorías aportaba ese radiador. Estás muteado, Fernando. Perdón. Ahí voy de nuevo. Les decía que el modelo Milano en la línea 500, digamos que es la que vamos a comparar con todos, está en el orden de, de los 145 watts por elemento, ¿sí? Ahí los invito y después, si quieren, yo les comparto información, porque afortunadamente toda esta información es pública, digamos. Cada fabricante o cada importador publica en sus páginas las tablas de rendimiento. Generalmente en el manual de radiador o en el manual de instalación publica los rendimientos que hace unos años ya tienen que ser certificados. No sé si se acuerdan por ahí los más viejos como yo, que en una época Peisa decía que, no nombremos marcas, que el Tropical decían que rendía 245 kilocalorías por elemento. Si ustedes bajan el manual hoy del modelo Tropical 500, rinde 146 watts, que 146 watts son 125 kilocalorías. De repente adelgazó a la mitad el muchacho, y hoy rinde el 50% de lo que rendía cuando yo empecé hace 20 años a trabajar en el mercado. Hoy, afortunadamente, digamos, todos los importadores y todos los fabricantes, inclusive el bimetálico más conocido de todos, que es de la empresa Contés, al principio, publican que rinde 100 watts por elemento. Yo les dije que el nuestro y otros tantos en el mercado rinde 177, o sea, 70% de diferencia de rendimiento.
Y volvemos a lo que les decía hoy. ¿Cuánto estoy pagando por la potencia instalada? Ahí está el punto interesante, digamos, y te agradezco la pregunta, Gustavo. Si no fui claro en la respuesta, me decís y profundizamos. Sí, Fernando. Fernando, entendí, perdón, Karina, entendí en watt que lo que mencionaste, ¿sí? Pero quería saber en kilocalorías, como para hacer los cálculos, los balances diferentes que se pueden dar. Sobre todo al Milano. Apunto esto Perfecto. porque Ahí en justamente watt un cliente me pidió cotización justamente de este radiador, y bueno, ahora que lo menciona, es muy importante saber cuántas kilocalorías bueno, ahí es entrega una por tablita elemento. simple, digamos, pasar de watt a kilocaloría. Un kilowatt son 860 calorías, digamos. Entonces, dividís la cantidad de watt por 0,86, o sea, watt dividido 0,86 te lleva a kilocalorías automáticamente. Pero después, si querés, hablamos aparte y yo te comparto las tablas en kilocalorías sin ningún tipo de problema. O te paso la fórmula de conversión para que la tengas y es una cuenta súper fácil. Dividís por 0,86 los watts que te dice la tabla y ahí llegas a kilocalorías perfectamente. Excelente, excelente, muy claro, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. John, estás con la mano levantada, te escuchamos. John Hall, ¿está por ahí? Si no está, sí, está Bueno, Roberto Salazar. Sí, Roberto. Roberto, ¿está por ahí? entonces está Federico. Federico, te Federico William. escuchamos. Muy buenas noches, no sé si se me escucha. Perfecto. Perfecto. Bueno, Villa Carlos Paz, Córdoba, saludos a todos. Mi pregunta es, si identifico que el circuito no tiene ninguna pérdida y lo voy a insertar agua destilada a un 80-90%, creo que habíamos hablado, ¿qué producto le puedo agregar a esta agua destilada? Uno, para darme cuenta que ya se llenó todo el circuito, y algún producto que esté relacionado para resguardar, obvio, los radiadores y el óxido, para que podamos reducir la generación de óxido. Sí, nosotros trabajamos con una línea que es la línea de gel de productos que tenemos. Hay un producto que queda en la instalación, hay muchos, ¿no? Pero desde limpieza, desincrustación y los que son anticorrosivos que quedan girando dentro de la instalación, ¿no? Con el agua. Podés hacer eso, pero también, a ver, por supuesto que eso es una mejora, pero está bien lo que dijiste. Nosotros recomendamos siempre agua desmineralizada en un 80-20, porque si cargamos con agua desmineralizada 100%, puede generarse un agua muy ácida dentro del circuito, ¿sí? Así que necesitamos que tenga una parte con sales y minerales. Pero sí, hay disponibles productos anticorrosivos también. Perdón, quiero agregar un pedacito, por favor. También está muy bueno lo que estás diciendo de cómo protegerlo, pero también es muy importante el tema del circuito hermético, te diría. Más que el gel, todo lo que vos quieras, aporta muchísimo, pero lo más importante es tener un circuito hermético la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, ahí está el secreto de la vida útil de radiador, de caldera, de lo que quieras. Mantener con el cliente 4 veces por año que se le baje debe ser un número normal. El resto de las veces te tienen que avisar ante cualquier eventualidad. Eso es lo ideal, digamos, Claro, desde mi punto de vista, ¿no? exacto, sumando a lo que dice Federico, es un circuito cerrado, va, calienta, vuelve, va, calienta, vuelve. Cuando hay reposición, algo está pasando. Y no, yo voy poniendo agua, poniendo, y mucha gente dice, yo pongo y no veo que sale. Claro, las paredes van absorbiendo, el piso van absorbiendo y absorben y sale a los 3 meses, pero mientras tanto existe un inconveniente en la instalación. Así que piensen, es un circuito cerrado, no es necesario reponer agua. Si repongo, algo está pasando.
No, no se evapora, Alejandro, porque no llega al punto de ebullición. Para radiadores manejamos temperaturas de 80 a 85 grados y para piso radiante 40 a 45, así que no llega al punto de ebullición para que se evapore. Entonces es importante, es un circuito cerrado, tratar el agua, donde van a circular todos los, y va a estar en contacto. ¿Por qué? Y eso que no lo dijimos y lo vamos a decir. Para radiadores se utiliza caño con barrera, se utiliza en el PEX, caño con barrera de oxígeno, y si fusionan, caño con barrera de aluminio. Porque a altas temperaturas es corrosivo el aluminio con el oxígeno. Entonces esto es fundamental para mantener la garantía del fabricante. Eso siempre. Tratar el agua, utilizar el caño que corresponde, ¿cierto? Para aumentar la vida útil. Si no, muy mal. Sí, José, Johnny, te escuchamos. Quería hacer una pregunta sobre los líquidos que vienen para las pinchaduras. ¿Qué me pueden decir al respecto sobre estos líquidos? En el mercado tenés muchas. Pensé que hay muchas marcas y modelos. Hay, depende, no sé de qué zona sos, pero siempre hay muchas marcas y modelos, y según el modelo y la marca que vas a agregar de ese líquido, es un porcentaje. Funciona, como bien comentaba Lucas, hay muchos tipos de aditivos que se dicen, según la marca y el inconveniente que tenés. Sí, existen esos aditivos. Sí. Claro. Soy de Mendoza, por ahí el agua es un poquito dura, pero bueno. Pero bueno, el tema era también por la densidad del agua. No le generamos mucho peso al agua para la bomba circuladora de la caldera. No la hace más densa. Por eso te digo, es un porcentaje. Donde estás en Mendoza, ¿tenés agua con mucha dureza, con un grado muy grande, muy alto de dureza del agua? Hay zonas que sí, hay zonas que no. Me ha tocado zonas que son muy duras, se genera sarro muy rápidamente, y hay zonas que realmente no. El agua es bastante impecable. Ok. Bueno, porque una cosa es tener algún micropérdidas, como hablamos, que tenemos disponibles selladores para micropérdidas. Cuando hablamos de micropérdidas son un goteo en algún componente, en alguna unión de algún accesorio, ¿sí? Eso por un lado. Y después por otro, tratar el agua, o bien con un dosificador de polifosfato, con un ablandador de agua, como para poder combatir la dureza. Porque la dureza del agua, o sea, el sarro, nos va a perjudicar en todo, en la caldera, en los radiadores, bueno, en la grifería, en los accesorios. Entonces, nuestra recomendación cuando pasa eso es directamente tratar toda el agua de la vivienda. Y sí, última pregunta, con respecto a que por ahí no era conveniente cambiarle el agua a los circuitos. Ponerle una de las cosas que hacemos los técnicos es sacar todos los radiadores, cambiarle el agua, limpiar cañería. ¿Por qué te referías a que no es bueno cambiarle el agua permanente? No, en caso de fuerza mayor, sí, si vos me decís, llega una instalación que tiene mucho barro, mucha suciedad, bueno, sí, tenés que cambiar, digamos. Pero, ¿por qué el comentario? Pues muchas veces yo cuando era servicio técnico me encontraba con instalaciones en donde el encargado de un edificio vaciaba cada término de temporada, vaciaba todo el edificio de agua. No es necesario, tiene sentido eso. La instalación está funcionando bien. ¿No es necesario? Claro. Incluso es contraproducente. Claro. La renovación de agua nunca es recomendable. Entonces, si hay que cambiar el agua es porque tiene que haber una causa que nos lleve a eso, ¿sí? Si llegas a una instalación que es muy mal estado y tenés que hacer una limpieza, bueno, bienvenido. Pero digo, no vaciar por el solo hecho de vaciarla porque creemos que hay que cambiar el agua, nada más, digamos.
que haya una razón concreta. Ahí, Mirá, perdón, yo en mi experiencia... No, perdón, dale, Fer. Choli, te quería hacer un aporte respecto a la pregunta anterior en cuanto a aditivos y demás. El aditivo lo que va a hacer es aportar sobre un pH de agua estándar. Si vos le pones cargas un circuito con agua de base, con un pH salitroso, no va a servir para nada el aditivo. ¿Sí? No va a servir para nada. Entonces, si vos sabés que de base partís de la probabilidad de llenar un circuito con agua con un contenido alto de salitrosidad, lo que te conviene hacer es o empezar a trabajar con elementos químicos que te permitan controlar ese pH o directamente cargar el circuito con agua destilada. Porque ni el aditivo ni lo que le vayas a poner, a no ser que sea químico para bajar esa salitrosidad de agua, como se hacen las piletas, por ejemplo, que se trabaja con elementos químicos, digamos, con diferentes elementos, o para hacer menos ácida o menos salitrosa el agua, ahí no tenés solución, digamos. Cuando vos tenés un nivel de agua que abrís el grifo y te deja manchado con sarro en la grifería, trabajá con el agua porque vas a tener problemas futuros. Perfecto, muchísimas gracias. Fede, ibas a decir algo también, ¿eh? Sí. No, tranqui, no, ya lo dijo Fer, no hay problema. De 10. Bueno, ok. No hay más manos levantadas. ¿Continuamos? Bueno, continuamos, ¿cómo no? Bien, ahora nos vamos a ir metiendo en la parte de automatización. Por supuesto que primero les vamos a hablar de nuestro curso online de calefacción y calderas que damos desde Paraclima y Querehuen y que abrimos la invitación a todos. Los docentes, ¿quiénes estamos hoy? La arquitecta Karina Los Santos, el técnico Federico Páramo, Fede, y yo que soy Lucas Bertera. Así que quienes estamos llevando esta dinámica, la repetimos, la duplicamos y la profundizamos en nuestro curso online. Vamos a comenzar el martes 1 de julio y vamos martes y jueves de 20 a 21:30 en vivo. Por supuesto que las clases quedan grabadas, vamos por Meet, son 10 clases, les vamos a dejar las grabaciones, el material que utilizamos y también habilitamos un grupo de WhatsApp de ayuda. Bueno, ¿qué vamos a ver? Acá están todos los temas, desde ciencia y calefacción, que son fenómenos de física en los sistemas de calefacción por agua, vamos a ver balance térmico abreviado, sistema de radiadores, piso radiante y proyecto de calefacción, tanto de radiadores como de piso. Y en la segunda parte nos metemos con calderas tradicionales de condensación, los componentes, la puesta en marcha y el mantenimiento. Así que quienes estén interesados pueden escanear el código QR o directamente nos pueden mandar un mensaje ahí a nuestro contacto que es Aula Clima en el teléfono que figura en pantalla. Sumado a lo que dice Lucas, no vamos, es una parte y siempre tenemos un banco de prueba donde todo lo que estamos viendo, conversando y tratando lo vemos en el banco de prueba. Entonces las clases son más prácticas. Claro, no es la típica clase aburrida que vemos generalmente en un pizarrón, sino la idea no es que sea un monólogo, sino la idea es mostrándole en el banco, pieza por pieza, cómo se mide con un tester, cómo está puesta en la caldera, cómo la trabajo, qué fallas puedo probar en una caldera, cómo es la lógica de funcionamiento con varias marcas, cómo purgar un circuito de piso radiante, cómo trabajan toalleros, radiadores, etcétera, ¿sí? Lógica de funcionamiento, todo eso bien completo es lo que vamos a dar en el curso. Buenísimo, estamos con el teléfono al revés, Fede, pero lo que estamos viendo es el banco de prueba que utilizamos durante las clases. Ahora sí, ahí es un banco de prueba normal. Ahora sí. Perdón, yo lo veía bien. No, por favor, igual se entendía.
Entonces, en las clases, sobre todo en las de Caldera, además de ver todas las presentaciones como las que vimos hoy, sumamos el trabajo de Fede en vivo en el banco de prueba. Hay con las calderas de condensación, Lucas, ¿cierto? Que estamos viendo, también hacemos hincapié, calderas doble servicio. De lo que hablamos lo vemos en el banco de prueba. Bien. Bueno, ahí nos preguntan por la práctica. Este año seguramente vamos a tener en un poco tiempo la opción de poder hacer prácticas presenciales. Así que si nos tienen un poquito de paciencia, vamos a darles, por supuesto, el aviso de eso y vamos a tener prácticas presenciales. Bueno, a quienes interese, entonces, les dejamos el contacto para consultas en nuestro contacto que es Aula Clima. Bueno, continuamos. Y ahora sí empezamos a meternos de lleno en el tema de hoy, todo lo que vimos hasta ahora, aunque no parezca, fue una introducción. Y vamos a hablar de cabezal termostático. En este caso, Radiante tiene dos, uno que es de color blanco, otro que es de color cromado, así como que hacen juego con las llaves. Lo que hace este cabezal es que nosotros le graduamos un índice, ¿sí? Fíjense que tienen varios números, y cada uno de estos números representa una temperatura ambiente. Entonces, si nosotros queremos 20 grados, tenemos que poner el cabezal en el número 3. ¿Y cómo trabaja internamente? Bueno, acá lo vemos montado en la llave, ¿sí? En la llave común y en la llave cromada, así queda. Lo que vamos a tener es que es un trabajo mecánico el de este cabezal. Adentro tiene un líquido que al tomar temperatura por el ambiente, dilata, y en esa dilatación activa todo un mecanismo, un vástago. Entonces de esa forma hace que ese vástago baje y cierre el paso de agua al radiador. Cuando la temperatura de ambiente vuelve a descender, este líquido se contrae, entonces todo el juego de varilla y vástago sube y otra vez tenemos la circulación de agua al radiador. Entonces de esta manera nos permite automatizar el radiador con la temperatura ambiente específica de donde está y además con una regulación propia. Entonces, a cada uno de los radiadores, o sea, de los ambientes que tenemos en nuestra instalación, le podemos dar una temperatura única, diferente. Ahora bien, cuando nosotros instalamos este tipo de automatizaciones que cortan la circulación de agua, tenemos que también tener precauciones con la caldera. ¿Qué significa? Le tenemos que garantizar la circulación de agua a la caldera para que no tengamos problemas en su interior. ¿Qué problemas podemos tener? Bueno, la bomba puede estar haciendo fuerza contra un circuito cerrado, se puede quemar. Podemos tener agua estancada en los intercambiadores, en el intercambiador primario de la caldera, y eso también nos trae problemas. Entonces aparece en escena el bypass diferencial, que es ese accesorio que une, fíjense que une mando y retorno. Entonces, en el momento en que los cabezales empiezan a cerrar, el bypass permite el paso de agua a través del mismo, garantizando la circulación de agua en la caldera. La caldera no se queda sin circulación. Y esto lo va haciendo de manera progresiva. A medida que van cerrando de a uno los cabezales, el bypass de a poco empieza a dejar pasar agua. Hasta que puede llegar el punto en que todos los cabezales de la instalación cierren y el paso a través del bypass será total. Ahora bien, lo tenemos que instalar cerca del equipo porque va a proteger, está pensado para proteger a la caldera, y uniendo mando y retorno troncales. Cuando lo vemos por dentro, ¿qué es un bypass diferencial? Bueno, no es más que un resorte graduado en su interior. Entonces, a medida que los radiadores empiezan a cerrar los cabezales, empieza a incrementarse una presión que actúa sobre el resorte, comprimiéndolo, y eso permite el paso a través del mismo. Cuando los cabezales
se empiezan a abrir, esta presión sobre el resorte baja y el resorte sella el paso de agua otra vez. Hasta que, si se da el caso, como recién les comentábamos, que todos los cabezales cierran al mismo tiempo, el resorte se va a comprimir completamente y el paso de agua será total, protegiendo a la caldera. Ahora bien, ¿cómo graduamos? Habitualmente los bypass diferencial tienen una manivela en la parte superior que nos permite, en definitiva, darle mayor tensión, comprimimos más o menor o menos el resorte en su interior. Ahora, ¿cómo lo graduamos de forma práctica en la instalación? Bueno, ponemos a andar la caldera, cerramos completamente primero el bypass, lo cerramos, que no permita el paso de agua, ponemos a funcionar la caldera y cuando ya está en régimen, empezamos a abrir lentamente la manivela, hasta llega el punto en que notamos que empieza a haber temperatura en la salida. Cuando ahí apenas tengamos temperatura en la salida, ese es el punto donde tenemos que dejar la regulación del bypass. Porque ante el primer cabezal que cierre, ya vamos a tener circulación a través del mismo. Importante, la utilización, la instalación del bypass diferencial. No es algo que se haga habitualmente, pero es muy importante. Y cerramos, ahora llegamos a un producto que nos parece muy original. En primera instancia, el kit eléctrico, que son resistencias con un control que le podemos colocar tanto a los radiadores toalleros como a los radiadores comunes. Fernando, acá sabemos que tiene varias funciones particulares este control de la resistencia eléctrica. ¿Cuáles serían? Bueno, acá hay algunos puntos interesantes respecto a este tipo de control. Y, por supuesto, asociado a la automatización. Este control, puntualmente, con lo que cuenta principalmente es con un sensor externo de temperatura ambiente. ¿Sí? En la parte posterior tiene una pipeta, que es un sensor de temperatura ambiente, y lo que va a hacer, a diferencia del resto de los controladores eléctricos que tenemos en el mercado, inclusive algunos que con Wi-Fi o con algún otro tipo de tecnología asociada, generalmente lo que hacen es censar la temperatura interna del fluido. ¿Sí? Censan esa temperatura interna del fluido y en base a esa temperatura estiman una temperatura ambiente. Por supuesto no es real, sino que dicen, por ejemplo, si el agua dentro del equipo, el fluido dentro del equipo está a 60 grados, estimamos una temperatura ambiente de 20. Nadie sabe si se encendió el horno, si vinieron 10 amigos a cenar y aumenta la temperatura ambiente, o simplemente si salió el sol o está entrando por la ventana. Este tipo de controladores sí prevé ese cambio de temperatura y lo que hace principalmente es generar dos aspectos principales, el de confort y el de ahorro energético. Los sistemas censados de estas características generan ahorros en el consumo comprobables del orden del 30%, que es un montón, sobre todo en esta tendencia de alta de tarifas y demás. Además del confort, que es lo que todos deseamos, generalmente el confort lo tenemos asociado al bolsillo. Entonces, nos pasa a todos en cuanto a los consumos, este tipo de elementos de censado generan ahorros del orden del 30%. Después, como ven, tienen una escala, que en este caso, por supuesto, mi imagen está apagado, pero que va de 7 a 28 grados. Nosotros podemos programarlo en la temperatura ambiente que deseamos y el equipo lo que va a hacer es mantener esa temperatura ambiente. Entonces, a veces, por ejemplo, en el toallero, vamos a tocar el toallero y vamos a notar que el toallero está frío, porque no está necesitando aportar energía, digamos, al ambiente. Ustedes me van a decir, che, compré un toallero para tener la toalla caliente y en ese momento voy, toco el toallero y está frío. Bueno, el mismo controlador cuenta con 3 modos de programación diferentes, en la cual el más simple es 10 minutos antes de la ducha, y voy y lo presiono, que es el botón boost del relojito que está por debajo,
presionando una vez, el toallero, en nuestro caso es un toallero de aluminio, en 10 minutos está en régimen, y lo que va a hacer, le va a indicar al controlador que no quiere o que va a prescindir, digamos, del sensor de temperatura ambiente, que lo que quiere es destinar toda su potencia a que la toalla esté caliente y seca. Va a permanecer durante dos horas. ¿Por qué 2 horas? Porque está medido que el toallero en 10 minutos entre en régimen y va a permitirnos, digamos, secarnos con la toalla caliente, pero también va a permitir, posterior a la ducha, colgar la toalla y que genere el proceso de secado. Luego también tiene algunos modos de programación en cuanto yo le puedo indicar y puedo prever cuáles son las duchas que yo voy a tomar para que este proceso que yo estoy indicando de forma manual, el toallero lo haga de forma automática, ¿sí? Una vez al día o 2 veces al día, en función de si somos más limpitos o le esquivamos un poco a la ducha. Entonces, de algún modo, por supuesto, es un control italiano, nosotros lo importamos de Italia, la plaqueta se fabrica en Italia, y es un controlador que está certificado IP44, de los que yo conozco por lo menos, ninguno certifica IP44, y acá hago una pequeña mención técnica. IP44 es una certificación que permite estar en funcionamiento en ambientes húmedos y además permite salpicados. Por supuesto, no permite inmersión, no lo puedo meter adentro de la bañera porque se va a dañar. No inmediatamente, pero sí, si lo dejo en un lapso de tiempo se va a dañar, pero sí permite el uso que nosotros le vamos a dar dentro del baño, que es estar expuesto en ambiente húmedo y probables salpicados en el momento en que yo cuelgo la cosa o simplemente que me estoy duchando. No, y clave también, que eso no lo vemos, no se ve en el mercado, es que tome temperatura de ambiente. Eso es clave. O habitualmente los controles que tenés se manejan por potencia de la resistencia. O, como decías vos, por temperatura interna, pero no temperatura de ambiente. Así que este tipo de kit se puede colocar en toalleros o también en radiadores, los comunes, ¿no? Bien, y llegamos al clímax, en donde vamos a ver este kit conversor eléctrico. ¿Qué consta? Bueno, es una pieza que podemos colocar, ya sea, sobre todo en toalleros, pensado para toalleros, que nos permite al mismo tiempo y simultáneamente, tenemos por supuesto color blanco y cromado, podemos conectarlo con agua al toallero y con resistencia eléctrica en simultáneo. Lo que vemos acá en esta pieza es que tiene las conexiones de ingreso de agua, de conexión al radiador, al toallero, y también para poder colocar la resistencia eléctrica. E inclusive vamos a verlo también con un cabezal termostático. Entonces, así queda el conjunto. Fíjense que lo que está acá, ahora lo vamos a ver más en detalle, es una pieza que nos permite colocarle la resistencia eléctrica con su control, al mismo tiempo conectarlo al sistema de agua de calefacción y también simultáneamente un cabezal termostático. Entonces, de esta manera podemos elegir usar al toallero, ya sea con el agua del circuito de la caldera o directamente con un funcionamiento eléctrico. Acá lo vemos como se instalan, fíjense que ahí se está desarmando la llave del radiador, se le coloca primero el adaptador que viene con este kit. Ahí está la pieza, que es la que nos permite conectar simultáneamente el agua de calefacción y al mismo tiempo instalarle la resistencia eléctrica con el controlador que veíamos antes. Entonces podemos elegir usar el toallero o bien cuando está prendido el sistema de radiadores o de forma eléctrica. Y aquí está para el funcionamiento con agua, que sacando la llave podemos incorporar un cabezal termostático. Y ahí está el encendido en este caso, del control eléctrico. Y la verdad que está bárbaro esto, porque
nos permite, si nosotros queremos utilizar el toallero en una temporada que no sea invernal, bueno, lo hacemos eléctricamente. Y cuando encendemos todo el sistema con caldera completo, lo usamos con la caldera. Así que es una novedad muy interesante en cuanto a automatización. Bueno, ahí Lucas hago un pequeño aporte de conversor. Vi algunos comentarios como el de Fernando, que finalmente, digamos, el kit apunta a eso, a poder empezar a usar el toallero todo el año, no solamente en la temporada de invierno, pero también está pensado para sistemas de piso radiante. Los sistemas de piso radiante trabajan a baja temperatura. Si bien nosotros tenemos la posibilidad con nuestro toallero de aluminio de poder generar cierto intercambio con esa baja temperatura, la temperatura que nos falta la podemos aportar con el controlador. Entonces, pasamos de tener un sistema de piso radiante en el cual si quiero trabajar con un toallero es solo eléctrico, a tener la posibilidad de colocar un toallero en el sistema de piso radiante y solo con electricidad dar el aporte que falta. Es un producto, por supuesto, absolutamente innovador para nuestro mercado, porque no existe hasta el momento. Surgió de una idea, de una charla con nuestro amigo Mariano Mariño, en el cual él trajo la inquietud, y nosotros como empresa, como emprendedores, siempre que vemos un tren que pasa con una nueva idea, o con una idea interesante, o con una idea que nos seduce, nosotros nos subimos. Después vemos cómo nos bajamos y nos tenemos que bajar, pero en este caso nos hemos subido, hemos hecho todo el desarrollo de un producto que es realmente innovador para el mercado y que creo que llega a resolver un montón de cuestiones que veía ahí en los comentarios. Che, mirá, es ideal para sistemas en los que tiene GLP, en los que puedo aportar con electricidad tal vez la temperatura que me falta, donde el uso de este tipo de sistemas es costoso. Entonces, creo que llega a solucionar un poco esta suerte de zona gris en la cual, por lo menos nosotros que estamos en Buenos Aires, la climatización la usamos 3 meses al año, y cada vez se usa menos, porque cada vez hace menos frío, cada vez hace más calor, y la verdad que pasar de usar un toallero en el cual había invertido dinero 3 meses al año, a poder cuatriplicar ese uso y usarlo durante todo el año, simplemente hasta para tener la toalla caliente, o, les pongo ejemplo, yo tengo hijos chiquitos, hizo 2 semanas de lluvia, la ropa no se secaba, yo la remerita del colegio la colgaba en el toallero, y se seca para el otro día. Entonces, también más allá de la climatización, los toalleros tienen usos extra que hacen que en un par de horas puedas secar una prenda de urgencia, que te evite, digamos, no poder lavar ropa los días de humedad, digamos, más allá de la climatización, está asociada a un montón de otras cuestiones, y creo que es una solución que llega no solo para quedarse, sino para empezar a acostumbrarnos a ver el toallero desde otro ángulo más anual que, digamos, estacional. No, y clave también lo que dijiste, que no lo había pensado, pero es verdad, si tenés un sistema de piso radiante, combinás que el agua llegue a 45 grados con la resistencia y tenés un toallero a buena temperatura. Muy bueno también. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí preguntan el consumo eléctrico, Fernando. Bueno, el consumo eléctrico es de 500 watts hora, ¿sí? Okay. Pero recuerden que, a ver, vamos a una pequeña mención de uso de los sistemas eléctricos. Nosotros culturalmente estamos acostumbrados que llegamos a casa, prendemos todo, nos vamos de casa, apagamos todo. Los sistemas de climatización central, como son este tipo de sistemas, no es recomendable que funcionen de esa manera. ¿Por qué? Normalmente un sistema de climatización de estas características necesita de 1 hora aproximadamente para aumentar 1 grado. Entonces, imaginemos un día como hoy, que por lo menos acá hace unos 10 grados, internamente hace unos 15, en una casa sin climatizar. Entonces, yo llego y enciendo el toallero. Ese toallero va a estar entre 5 y 7 horas para llevar una temperatura medianamente de confort, de 21, 22, 23 grados. Pero yo me voy de mi casa y lo apago. ¿Qué va a hacer?
Si lo tengo apagado 5 horas, cuando vuelvo hace 15 grados de nuevo. Entonces, todos los días el toallero va a estar 7, 8 horas encendido sin parar. Ahora, si yo el toallero, me refiero a este tipo de controladores con sensado ambiente, ¿no? Lo dejo encendido, lo programo en 22 grados. El equipo, el primer encendido, va a estar ese tiempo, ¿sí? 5, 6, 7 horas, depende de las temperaturas exteriores. Pero después lo que va a hacer son pequeños encendidos para mantener esa curva estable, ¿sí? Entonces, ese tipo de encendidos a veces es de media hora, 45 minutos, está 2 o 3 horas sin encender porque ya estabilizó. Entonces, ese tipo de uso, digamos, de uso inteligente del sistema, hace que se generen este tipo de ahorros del orden del 30%. Entonces, esos 500 watts son de algún modo relativos, porque son 500 watts de potencia y no 500 watts de consumo. Más allá de que 500 watts es bajo, es un consumo bajo, estamos hablando de 5 lamparitas de tungsteno, o sea, es un consumo totalmente bajo, pero sí en la cultura de usuario de empezar a entender, y hablando justamente de automatización, de que estos equipos son autónomos, no requieren de que yo esté encima, no requieren de que yo vaya, lo prenda y apague. Lo que requiere es que yo le dedique 30 segundos el día que lo instalé, lo programo, le pongo la temperatura a la que deseo y me olvido. De hecho, el toallero que yo tengo en mi casa está prendido todo el año. Yo lo tengo 23 grados y el toallero en temporada fuera de invierno está siempre frío. Yo voy, toco el botoncito bus o lo tengo programado para los horarios de ducha, en lo cual tengo la toalla caliente y seca y me permite secar prendas y demás. Pero después no enciende porque el sensor lo que hace es decirle, che, mirá, la temperatura acá está correcta, no hace falta que encienda. Si el consumo es cero, porque el equipo se pone en stand-by y anula directamente el paso de energía, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro y no haberme extendido. A mí me apasiona esto y hablo más de lo que debería. No, por favor, todo lo contrario. Se nota que te apasiona y bienvenido. Bueno, y cerramos con algunas conclusiones. Un grado de diferencia de ambiente representa más o menos un 5% de energía. Si descendemos la temperatura un grado de ambiente, tenemos 5% de ahorro. Y esto va de la mano con que está muy instalado el tema de 24 grados como temperatura de ambiente, que eso está bien para aire acondicionado. Para calefacción nosotros recomendamos entre 20 y 22. O sea que si nosotros, fíjense el detalle, bajamos de 24 grados a 20, ya tenemos solamente por ese descenso de control de temperatura, 20% menos de consumo energético. Así que esto hay que prestar atención sobre todo. Siempre desde Crehuen y para clima vamos a recomendar 20 grados de temperatura ambiente para calefacción. Perdón, bueno, y de la mano la aislación de la casa, reforzar las aislaciones, ¿viste? Eso es fundamental. Por supuesto. Bien, buen aporte. Bueno, abrimos la última tanda de preguntas, así que están los micrófonos habilitados. Si quieren levantar la mano, los escuchamos, los leemos. Parece que quedó todo bien claro. Parece que sí, pero bueno, siempre hay unos segundos. Mientras tanto le decimos que vamos a subir esta charla a YouTube, así que a partir de mañana la van a poder ver en la repetición. Ahí Federico subió la mano. Sí, Federico, te escuchamos. Bueno, yo de vuelta, capaz que digo una burrada, pero por ejemplo, en una casa que ya tiene todo el circuito armado y no tiene toallero, ¿se le puede vender el toallero con la resistencia solo, independiente? Sí, correcto. Viene el toallero, existe el modelo eléctrico, solo eléctrico, que es para quien no tiene toallero, viene con el mismo controlador, así que sí. De algún modo nosotros lo que pensamos el kit para equipos o para instalaciones nuevas o para equipos que ya están instalados, en el cual el kit, digamos, tiene un punto importante que lo analizamos en el desarrollo, es que coincide con el eje de la mayoría de las válvulas. Entonces vos sacás la válvula y ponés el kit, no tenés que hacer nada más que eso, es algo sumamente simple, como cambiar una válvula,
A veces lo que tal vez tenés que hacer, depende de la válvula con la que hayas trabajado originalmente, porque ni es necesario cambiar el detentor, vas a cambiar solo la válvula. A veces lo que es necesario es acortar un pelín el niple, quitarle algunos hilos de rosca al niple para que el toallero quede perfectamente nivelado. Pero sí, tenés también la posibilidad de que el toallero sea solo eléctrico, viene con su juego de ménsulas, instalás las ménsulas, inclusive trae una plantilla para que vos puedas plantillar la instalación y las perforaciones y puedas nivelar esa plantilla y colgás el toallero y lo enchufás y fin de la historia, digamos. Sí, existe también esa posibilidad. Gracias, Fernando. Ahí Roberto levantó la mano, te escuchamos, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. La consulta es mía de la resistencia. Si yo solo quiero colocar un radiador, ¿viene un solo largo o viene diferentes medidas de largo? Supongamos de 5 elementos hasta 10. Bueno, ahí, Roberto, tenemos, digamos, siempre el largo de la espiga está asociado a la potencia. Sí. Nosotros tenemos una sola potencia, que es la de 500 watts, que nos permite climatizar con un toallero hasta 6 metros cuadrados o con un radiador hasta 15 metros cuadrados, solamente con 500 watts. Si ustedes buscan en el mercado radiadores eléctricos, que hay un montón, la mayoría para 15 metros cuadrados están entre 1000 y 1500 watts. Nosotros lo hacemos con 500. Un tercio de consumo, y eso tiene que ver con el diseño de disipación del radiador, tiene que ver con la entrada en régimen del radiador y algunos aspectos que fuimos nombrando anteriormente, y sobre todo con las prestaciones del controlador. El hecho de no censar temperatura interna, más allá que lo hace por seguridad, por si necesita generar algún corte por sobretemperatura y demás, siempre va a priorizar la temperatura ambiente. Entonces, yo voy a tipear esa temperatura ambiente y el equipo va a climatizar hasta esa temperatura ambiente. Y después lo que va a hacer sostener esa temperatura con un tercio de otras opciones que hay en el mercado. Cuando nosotros tenemos un departamento chico de 60 metros cuadrados, 70, y decidimos climatizar de forma eléctrica y tener que poner 3 o 4 radiadores de 1500 watts, se hace inviable hasta desde el punto de vista de la instalación. O sea, pasamos de una potencia instalada a sumarle 3 kWh. Bueno, en este caso, nuestra potencia instalada va a ser de un tercio, no solo en el consumo, sino en la prestación que necesite de instalación eléctrica. Entonces, es muy probable que ni siquiera tenga que hacer una modificación porque es tan bajo el consumo que genera, que va a dar una prestación excelente, a muy baja potencia y a muy bajo costo. No, está bien, te entiendo yo. No, porque la característica que está diciendo vos del funcionamiento más que otra cosa. Normalmente para una habitación está bueno también el sistema, digamos, porque vos lo programás por el tiempo que vos querés realmente que funcione. Claro, en este caso lo que se programa es la temperatura ambiente, entonces va a ser el equipo quien decida cuánto tiempo tiene que funcionar. ¿Sí? Yo lo que voy a programar es a decirle como si fuera un termostato ambiente de un sistema central. Es decir, acá quiero, como decíamos con Lucas recién, 20, 21 grados, que son las temperaturas que inclusive recomienda la Organización Mundial de Salud respecto a sistemas de climatización. Entonces va a ser el radiador el que de forma autónoma decida cuándo tiene que aportar energía y cuándo no. Existen opciones en el proveedor de resistencias italianas de más potencia, que va extendiendo a lo largo de la espiga y a veces hace que ya sea inviable en algún radiador o en algún toallero, porque superando los 600 watts ya la espiga hace que no sea compatible con el ancho del radiador permitido en cantidad de elementos para esa superficie. Claro, por eso era mi consulta, hasta qué diámetro de radiador se puede utilizar. Digamos, para Sí, una habitación en chica. Esto que me apasiona, vos me preguntaste qué hora era y yo te respondí que hacía 22 grados. Te pido disculpas, te la respondí en la segunda. No hay problema. No, por eso mismo, yo más por el sentido, digamos, una habitación chica de una criatura, normalmente no es muy grande. Y yo digo, bueno, a veces la gente para ahorrar también usa el sistema y no usar la calefacción total en la habitación, ¿me entendés? Tal cual, tal cual. Bueno, en una habitación de 3x3 estás bárbaro con este equipo. Te va a sobrar un pelín de potencia, va a encender mucho menos
y va a consumir probablemente un 80% de su capacidad o un 75% de su capacidad instalada. Para un cuarto de 3x3, 3x4, es fantástico. Este es fantástico. Estaría bien. Sería un radiador más o menos de 5, entre 5 elementos, 6. Ahí andaríamos más o menos, para tener una idea. Exactamente. El de 500 watts en el modelo Milano, que es el modelo que estuvimos mostrando hoy, da 8 elementos. O sea, es un radiador que mide 65 centímetros de ancho por 60 de altura. Sí, sí. Está bien. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Néstor, que tenés la mano levantada, te escuchamos. ¿Hola? ¿Ahí? Te escuchamos, Néstor, sí. Ahí, sí, bien. Escuché en alguna parte que se puede poner el toallero en el piso radiante y no se puede complementar con esto la temperatura faltante. Correcto, Claro, correcto, Néstor. Correcto, exactamente eso. Sí, sí, sí. Sí, porque vos vas a tener 45, que si bien nuestros toalleros no son de hierro, son de aluminio, entonces tienen un poco más de transmitancia y también una entrada en régimen muchísimo más rápida, probablemente con 45 grados no logres que el toallero tenga una temperatura como para permitir secarte una toalla de forma rápida. Entonces el controlador lo que va a hacer es darte este aporte que te falta, ¿sí? Y como tiene sensor de temperatura ambiente, va a aportar lo mínimo indispensable que necesita para que el baño, siempre en piso radiante lo que sucede es que al estar, digamos, la araña de desagüe y demás, el espacio para ingreso de caño es muy poco. Entonces, normalmente en un baño con piso radiante la temperatura es del orden de entre 2 y 3 grados más que en el resto, menos que en el resto de la casa. Entonces, con este tipo de elementos, lo que podés hacer es compensar esa falta de transmitancia térmica por falta de caño en el piso radiante con este tipo de elementos y además, obviamente, extender, no solo tener la posibilidad de colocar un toallero, cosa que hasta hoy era prácticamente inviable para piso radiante, sino también, digamos, la posibilidad de estabilizar la climatización en un baño de piso radiante. Lo único que había que agregar en todo caso es un enchufe cercano. Exactamente, un enchufe estándar, no necesitamos ningún enchufe raro, ni enchufe de 20 amperes, ni nada por el estilo, un enchufe de 10 amperes normal, que generalmente un toma hay en el baño en algún lado, pero si se proyecta desde cero, obviamente, ideal en el lugar donde me gustaría poner el toallero, lo único que agrego es un toma al lado y fin. Inclusive el toallero está diseñado para que el toma pueda quedar oculto detrás del toallero, el cable está preparado para poder estar en contacto con la temperatura del toallero dentro de la certificación que les comentaba hoy, entonces hasta inclusive estéticamente no queda el cable colgando, sino que te puede pensar para que quede oculto detrás del toallero, sin tener que cortar el cable, ni hacer ninguna maniobra extraña, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Acá hay una pregunta, Fer, en el chat, que era, que no lo ubico ahora, pero el espíritu es, vos tenés forma de hacer que trabaje o eléctrico o con agua o las dos cosas. Exactamente, exactamente. Okay. Exactamente porque, digamos, si yo quisiera que trabaje de forma eléctrica, trabajo con la apertura y cierre de válvula y detentor. No, solamente de válvula, claro. No hace falta ni trabajar de detentor, entonces ahí trabajo 100% eléctrico. Lo puedo hacer mixto porque puedo aprovechar la temperatura de agua de calefacción. O con la caldera apagada en verano, lo comando de forma eléctrica directamente. 100% eléctrico, entonces están las tres alternativas. O trabajo solo con el agua de la calefacción, o trabajo de forma mixta, o trabajo solo eléctrico. Maravilloso, clarísimo. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Estamos? No, no hay más, estamos. Ok. Bien, hasta acá llegamos entonces. Muchas gracias a todos los que Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando, por participar. No, por favor, de mi parte, agradecido con la invitación, por supuesto, a disposición para futuras, para lo que necesiten. Okay. Bueno, a través de Lucas, a través de Mariano, digamos, que son conocedores de nuestros productos.
estamos a disposición. Nosotros tenemos una línea completa de sistemas de climatización, desde calderas hasta radiadores de diseño, toalleros, línea eléctrica. Inclusive hoy hago un aportecito, un chivito chiquitito. Hoy Lucas contaba lo interesante que es poder trabajar con un bypass en sistemas de radiadores para sistemas con cabezales eléctricos o cabezales termostáticos. La caldera que nosotros importamos de Italia, que es una línea, la marca se llama Innovita, la línea Perla, trae incorporado dentro de la caldera este bypass que permite que en casos, inclusive en lo que se trabaja con pocos radiadores, o en casos donde se trabaja con cabezales termostáticos y se cierran de forma repentina todos los cabezales, el equipo genera una circulación interna evitando errores de sobretemperatura y demás que son bastante tediosos. Así que, digamos, tenemos una línea amplia también en cuanto a calefones, italianos modulantes y demás, así que los invito a conocer nuestros productos. Ahí te están preguntando, Fernando, la página, donde pueden ver los productos. Bueno, lo más sencillo es entrar a través de Instagram, que es radiarte_SA. Ahí hay videos, hay explicación y demás, y hay accesos directos a los links, digamos, de nuestra página web. El mail nuestro es ventas@radiarte.com.ar, sumamente sencillo. Así que después le dejamos a Lucas también el teléfono. Ahora voy a dejar en el chat también el WhatsApp nuestro, en cuanto a que puedan recibir lista de precios, condiciones comerciales y demás. Así que a disposición y un placer. Espero que sea la primera y no la última que compartimos estos momentos. A mí la verdad me agrada muchísimo y me pone contento. Te tomamos la palabra. Muchas gracias, Fernando. Y cerramos con una preguntita que decía Javier en el chat, de la cuáles son los ejemplos que pueden generar ineficiencia al buen funcionamiento de la resistencia. La calidad del agua. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Si tenemos una calidad de agua complicada con respecto a la dureza, y bueno, se puede incrustar la resistencia también. Así que atención ahí a la calidad del agua. Bueno, cerramos. Muchas gracias. Fernando de vuelta, Karina y Federico, como siempre, un placer. Muchas gracias a todos. A quienes guste, los esperamos en el curso y vamos a estar dando más webinar abiertos. Fede, perdón. No, agradecerle a la gente, nada más, a todos ustedes y a Fernando. Un placer, Fede, un placer, un saludo para todos, Lucas, Karina y a todos los que participaron. Realmente un placer. En un momento miré, había 90 y pico de personas y la verdad que es muy bueno para el mercado, es muy bueno para todos nosotros. Gracias. Gracias a la gente por confiar. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Muy buena noche para todos. Luca, Fernando, Fede, Cari. Gracias. Hasta la próxima.